este panel vamos a hablar de la épica. Esta mañana habéis tenido la oportunidad de escuchar a Elisa y al ministro sobre dónde ha llegado el sector exterior español. Y ha llegado hasta ahí en condiciones complicadas, ¿no? Porque, claro, los últimos años no han sido un camino de rosas, ¿no? Hemos tenido una crisis financiera larguísima que además nos afectó particularmente. Hemos tenido una pandemia que nos afectó también particularmente. Uno de nuestros principales mercados, que es el Reino Unido, se ha separado de la Unión Europea, cosa que también ha sido una gran dificultad y, sin embargo, ahí estamos. De manera que, bueno, estamos muy acostumbrados ya a la épica deportiva española. Hoy hablamos de la épica de las empresas españolas y vamos a hablar de casos, de situaciones de amenaza, de calamidad, de problema en los que las empresas, nuestras empresas, se han crecido, las han convertido en una oportunidad para crecer y ser mejores. Y para hablar de esto tenemos representantes de tres excelentes empresas que quiero que suban ahora al estrado. Por favor, Inmaculada, Javier y Jordi. Muy bien. Bueno, Inmaculada Gutiérrez es la directora general de Renfe Proyectos Internacionales. Jordi Por es el director corporativo de comunicación y sostenibilidad del Grupo Noel y Javier Dueñas es el consejero delegado de Campofrío España. Bienvenidos, muchísimas gracias, un placer estar aquí conversando con vosotros. Quiero que empecemos ilustrando, ¿no?, a la audiencia sobre, en vuestra trayectoria, cuál ha sido ese momento, esa calamidad, esa dificultad que os ha puesto en un trance y de la cual habéis salido reforzados, ¿no?, y que os ha hecho una mejor empresa. Javier. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, un placer y gracias por contar con nosotros. Hoy Campofrío es parte de un grupo, como introducción, un grupo mexicano que se llama Sigma Alimentos, que entró en nuestro accionariado hace 11 años y nosotros en España tenemos presencia sobre todo con 4 marcas, Campofrío, Oscar Mayer, Revilla y Navidul. Entonces, cuando hablábamos de esta sesión, ¿no?, inicialmente hablábamos de un incendio que tuvimos en la fábrica más grande que teníamos en toda Europa, que era la de Burgos, hace 11 años. Pensábamos también de eventos que todos los que hemos estado aquí, todos los que estamos aquí hemos pasado por ellos, como fue la pandemia. Y comentaba Gonzalo que podemos incorporar otro tema, que es que a nosotros hace 8 meses la Dana de Valencia nos destrozó la fábrica que tenemos en Torrente, la fábrica de Oscar Mayer, ¿no? Con lo cual, ante la pregunta ¿cuál de los eventos que has tenido? Luego podemos repasar alguno de ellos y a título personal, ¿no?, uno piensa, oye, pues en tu carrera profesional te pueden pasar estas cosas, y bueno, pues igual una vez, 2 veces, ¿no? Pues vemos que hay que estar preparados para que esto, bueno, pues afrontarlo de la mejor forma posible, ¿eh? Muy bien. Inmaculada, Renfe es un animal muy distinto, ¿no?, de Campofrío. No sería así el primero que asociarías con la valentía de internacionalizarse y, sin embargo, ahí estáis. Cuéntanos cómo habéis llegado a esta aventura. Pues por una amenaza. Salvando la historia del proyecto Jaramain, que es anterior en el tiempo y que, bueno, nace por otra serie de circunstancias. Renfe lo conocéis bien, compañía monopolista en España, más de 80 años de historia, y resulta que la Unión Europea aprueba un paquete de liberalización y nos van a entrar en el mercado, ¿no? Y esa amenaza de la competencia es lo que sacude a la empresa, y en el plan estratégico que se hace en 2019 dicen que nos van a quitar a nosotros mercado, pero esto nos da la oportunidad de salir fuera y conquistar otros mercados a su vez. Y de esa amenaza nace la oportunidad de la internacionalización con una fortaleza, que es la marca Renfe. Es verdad, es una marca de prestigio en el mundo, pero con muchas debilidades para afrontar la internacionalización. Porque, sobre todo de carácter interno, o sea, una empresa pública sometida a ley de contratos de las administraciones públicas, y luego, y esto es una constante, por muy grande que sea un grupo, cuando emprende otros mercados,
es una startup. Llegas a otro mercado y eso lo habréis vivido mucho de los que estáis aquí, habéis pasado por aventuras de internacionalización, pues no te entienden internamente, ¿no? Pues en una empresa como Renfe a mí me han dicho de todo, me ficharon para este proceso de internacionalización y yo que por supuesto no había una sociedad creada, pero además me decían, pero tú ¿en qué moneda nos vas a traer hoy las cosas? Por ejemplo, ¿no? No hay facturas electrónicas para el negocio internacional, los sistemas no estaban preparados, en fin. Y luego la aventura externa lo centramos en varios sitios, Estados Unidos y también en la compra, en la adquisición, fue uno de los mercados por donde nos decidimos internacionalizar, porque a todo esto es plan estratégico de 2019, ya sabéis, 2020 el COVID, ¿no? Vamos a salir fuera en pleno COVID. El COVID a las empresas de transporte como que no nos vino muy bien, como os podéis imaginar. Entonces, también de eso hicimos una oportunidad, porque había pequeñas empresas familiares que se habían lanzado al mercado con el proceso de liberalización que no aguantaban la situación COVID. Y tuvimos la oportunidad de comprar, entrar en el capital de una empresa, de Leo Express, de las que hoy somos accionista mayoritario y que tiene su footprint en Polonia, Eslovaquia y República Checa. Y nada, entramos, reflotamos la empresa y empezó la guerra con Ucrania, en donde, de nuevo, hombre, afectaba los flujos, sobre todo de Eslovaquia, pero de nuevo vimos la oportunidad, porque ahora lo que hemos hecho son servicios de autobuses que conectan Ucrania, tanto por Polonia como con Eslovaquia. Hacemos un Košice, Mukachempo y también Cracovia, Leópolis, de autobús para alimentar con viajeros. Todo esto nació para evacuar gente de Ucrania cuando estalla la guerra. Luego ya lo hemos dejado como un servicio regular. Entonces, al final, un poco es la historia de hacer de cada amenaza que nos surge, ver la oportunidad y tratar de sacar de ello lo mejor posible. Muchas gracias, Inma. Jordi, vosotros sois un grupo cárnico, pero ya más bien un gran grupo agroalimentario que teníais en el Reino Unido uno de vuestros principales mercados y de repente, como las encuestas y como David Cameron y tal, creíais que lógicamente ellos iban a mantener su tradicional pragmatismo y de repente en junio de 2016 os dais cuenta de que se van a ir y en 2020 se fueron. ¿Cómo afrontasteis ese gran choque a uno de vuestros principales mercados? Pues bueno, Gonzalo, primero de todo, gracias a ti, gracias a Licex por invitarnos a contar esta experiencia. Efectivamente, nosotros, importante que dimensionemos un poquito el grupo Noel para entender y tiene connotaciones en este caso. Nosotros somos un grupo de alimentación 100% familiar, siempre lo recalcamos, de capital y de gestión, ¿vale? Por lo que la toma de decisiones en estos casos implica, digamos, tener en cuenta unas variables importantes y unos riesgos importantes. Estamos situados en el norte de Girona. Actualmente, como ha dicho Gonzalo, nuestro core business sigue siendo toda la producción y distribución de productos elaborados cárnicos, pero, y esto es determinante para este caso, desde hace unos 10 años hemos empezado a diversificar nuestra actividad hacia otras categorías de productos, que pueden sonar tan sorprendentes como cremas de verduras, gazpachos, zumos de frutas. Estamos entrando ahí, ¿no? Nos estamos como constituyendo como un grupo de alimentación global. Y efectivamente también somos una empresa con una vocación muy internacionalizadora, muy exportadora. Esto se remonta a los años 60, cuando el impulsor de la compañía se empezó a interesar en cómo homologar plantas para exportar a Estados Unidos, hacía viajes, digamos, comerciales a Asia para chequear mercados, pero bueno, la gran eclosión fue a finales de los 90. Actualmente el 50% de nuestro volumen de facturación y de producción ya se va fuera, se va a mercados exteriores y dentro de este paquete de 50%, Reino Unido, como ha dicho Gonzalo, es un destino muy importante. Y estábamos hasta 2016 aún estábamos tranquilos vendiendo por ahí, ¿no? Es decir, daba lo mismo enviar un camión de Girona a Madrid que de Girona a Bristol, ¿eh? Pero en 2016 saltó la primera red flag con el sí al Brexit del pueblo británico. Ahí empezaron unas demoras, unas complejidades de aprobación parlamentaria del gobierno May. En 2019 entró el gobierno Johnson, ahí empezamos a ver las orejas al lobo, porque se aceleró todo el proceso y finalmente, como ha dicho Gonzalo, en diciembre, o sea, a final de 2020, técnicamente 1 de enero, nos dijeron adiós. Fue en 2019
cuando Inmaculada hablaba de la COVID, que nosotros empezamos en plena COVID a pensar en cómo haríamos frente a esta situación. Y al final llegamos a una conclusión que puede parecer muy obvia y la vamos a desarrollar, que con Javier comentábamos antes, lo obvio a veces no quiere decir fácil, que es montar una empresa basada en UK, Noel Foods Limited, con una estructura de personal ahí, no una sociedad productiva, una sociedad comercializadora de apoyo técnico y comercial, con el objetivo de convertirnos en nuestros propios importadores. Por un motivo, básicamente, y luego lo desarrollamos, que es que nuestros clientes, en este proceso en que Reino Unido empezaba a decir adiós, nos transmitieron que les inquietaba mucho tener que asumir todo lo que comportaría esta salida a nivel de trámites burocráticos, de tiempo, de previsión de la demanda y sobre todo de costes. Y ahí nosotros dijimos, como tenemos un enfoque cliente 300 por 1000, pues vamos a hacer problemas ceros para nuestros clientes. Y la solución fue: no os preocupéis, no os vais a enterar de nada. Nosotros nos ocupamos de todo. Y ahí es donde nos situamos. Muchas gracias, Jordi. Esta experiencia del Grupo Noé en el Reino Unido creo que ejemplifica muy bien cuál ha sido la reacción de las empresas españolas, ¿no? ante el choque que ha supuesto el Brexit. Nosotros desde la Oficina Económica y Comercial en Londres pues, hemos tratado de ayudarlas, dando información, sobre todo guiándolas, ¿no? cómo había que hacer frente a esas fricciones, pero la verdad es que hemos hecho un análisis, porque ya llevamos 4 años desde el Acuerdo de Comercio y Cooperación y 5 años desde la salida del Reino Unido, para ver en el comercio de bienes cómo estábamos, cómo nos habíamos quedado. Y la verdad nos ha sorprendido porque la exportación, el valor de la exportación española de bienes en 2024 pues está el 20% por encima de 2019, ¿no? Es decir, que con todo el impacto que ha sufrido, sobre todo en algunos sectores, ¿no? como las frutas o los bienes de consumo, pues esa ha sido la reacción general, ¿no? Al principio seguro que ha habido estupor. Es verdad que Boris Johnson y los primeros ministros británicos nos dieron un poco de tiempo para pensar y para prepararnos, pero creo que ejemplifica muy bien esa actitud, ¿no? de adaptarse y de no lamentarse, ¿no? sino actuar. Javier, nos has dejado con ganas de conocer más respecto a lo que supuso para Campofrío perder, creo que era vuestra principal fábrica en su momento. Cuéntanos cómo afrontasteis ese proceso. Y ahora lo que me gustaría preguntaros, empiezo por ti y cuéntanos un poco más de lo que supuso aquello, es entender dentro de las empresas cuáles son los factores fundamentales, primero en la toma de decisiones, o sea, cómo da uno con la decisión que le hace convertir la amenaza en una oportunidad, y luego, en la segunda, en su ejecución, ¿no? Empecemos, cuéntanos un poco más de lo que supuso para Campofrío y luego también ilústranos de cómo llegasteis a tomar las decisiones después de tener ese gran golpe, ¿no? Perfecto. Mira, yo si me voy más a los valores que acompañan en este caso a mi compañía, ¿no? En este tipo de situaciones, la resumiría en responsabilidad, compromiso y reacción al mercado, ¿no? Para mí son tres valores que ilustran mucho cómo afrontamos estos retos. En aquel momento, estamos hablando del año 2014, nosotros, ante el drama que nos destroza la fábrica, un incendio, lo que hacemos es afrontar varios bloques que recogían lo que eran nuestras principales inquietudes. Momento cero, asegurar riesgo cero. El incendio, todo lo que era el entorno protegido, eso sin duda fue la prioridad de las primeras horas. Muy seguido, todo lo que son nuestros trabajadores. Claro, ahí teníamos en aquel momento 700 y pico trabajadores en aquella instalación. Muchos de ellos fuimos en primera persona al entorno hasta que tuvieron que desalojarnos, pero era una situación de, bueno, ¿y cómo afrontamos esto y ahora qué, ¿no? Entonces, claro, sin duda los trabajadores eran una parte clave y también las relaciones, en este caso, con los sindicatos y con todo lo que rodea el equipo humano, ¿no? Hubo otra muy importante que era también cómo ir al mercado. Necesitábamos con urgencia, nuestro primer mandato era no desaparecer del mercado, teníamos que estar en las lineales con nuestras marcas. Y entonces ahí hubo un doble trabajo que nos llevó bastante tiempo, ¿no? Pero que arrancamos enseguida, de identificación de nuestro portfolio básico y también
cuál era toda la cadena de valor que nos podía acompañar. Ahí teníamos fábricas nuestras, nosotros en España tenemos 8 fábricas, ahí nos apoyamos bastante, fuimos también a alguna otra fábrica de Europa y nos apoyamos también en algún competidor que también generosamente nos ayudó a recuperarnos. Aquí introduzco la palabra también de la colaboración, que luego volveré a ella. Eso es muy importante, vamos a dedicar tiempo a eso. Perfecto. Luego también todo lo que tenía que ver con todas las activaciones de seguro, todas las activaciones también de apoyos, etcétera, y luego también, claro, toda la parte de comunicación. La comunicación para nosotros en estos casos es clave, que debe recoger sobre todo lo que estamos haciendo muy transparente y los compromisos de lo que queremos hacer, ¿no? Hay incluso, os animo si queréis profundizar, un vídeo muy bonito que está colgado que se llama Cenizas, donde cuando avanzó ya el proceso, con las cenizas de la fábrica, hicimos unos ladrillos que mandamos a cada una de las casas de nuestros trabajadores y ponía su nombre, ¿no? Y ejemplarizaba, buscaba representar ese ave fénix que se iba a recuperar de las cenizas, ¿no? Entonces es un momento para nosotros muy emotivo de lo que buscábamos con esa experiencia. Quien ideó eso es luego el que sigue haciendo las campañas del anuncio de Campofrío de Navidad, ¿no? Supongo. Es el mismo equipo, efectivamente. ¿Dudasteis en algún momento? ¿Dudasteis si tirar la toalla, si, digamos, echarse atrás o decir, vamos a pasar una época con menor ambición? No. Era además nuestra principal fábrica, la más grande, donde hacíamos la innovación. No había alternativa. Lo que sí que adelante, había, ¿no? Lo que sí que había era que vestir eso de la manera también mínima, oye, para elevarlo al Consejo y que los órganos de decisión también lo acompañaran, ¿no? Muchas gracias. Inma, nos estaba diciendo Javier lo importante que es el grupo humano, porque lógicamente la empresa es un grupo humano que son muy importantes los objetivos, pero está muy bien querer hacer las cosas, pero si no tienes la gente, si no la movilizas, si la gente no lo entiende o si no tiene la capacidad, pues es muy difícil llegar. Para vosotros, ¿cómo fue la toma de decisiones? Y en esa toma de decisiones, ¿cuál es la importancia que atribuyes digamos, al equipo humano de la empresa o a los cambios en el equipo humano? Bueno, para mí siempre el equipo humano es el factor fundamental. Siempre es todo una cuestión de personas y de cómo nos relacionamos dentro y fuera de la empresa con personas. Luego ya pueden venir otros ingredientes y la inteligencia artificial facilitarte la información, pero al final cuando las cosas funcionan es porque hay un equipo que se compenetra. En el caso de la internacionalización de Renfe, claramente es porque ha habido presidentes decididos a ello, que la han impulsado y porque hemos ido juntando un equipo de personas que cree en ello. Por cierto, mucho becario ICEX. Es básica la actitud. O sea, el que se dedica a la internacionalización sabe que todos los días se va a levantar con un email de algún país del otro punto que son problemas. El tema está no en que surjan los problemas, sino en cómo resolverlos. Y eso es una cuestión de actitud. No es un tema de no se puede, sino del cómo lo resuelvo. Y eso es un tema de personas. Entonces, es crítico. La otra cuestión es que a mí me parece importante en todas estas oportunidades hacer un análisis de riesgos y saber cómo mitigarlos. Creo que en la toma de decisiones eso es básico y hay que también tener una metodología de análisis de riesgos dentro de la empresa, porque hay veces que hay que tirar para adelante sí o sí, y es un tema de valores también, y hay otros que tienes que ser cauto y decir esto de momento lo voy a poner en la nevera, no es el momento. Yo creo que es muy interesante lo que mencionas de la actitud, porque frente a todas estas dificultades y luego ver los resultados que vemos en un superávit corriente estructural, ¿no? En todo lo que el sector exterior aporta a la economía española, hay un hilo conductor, y yo creo que ese hilo conductor tiene que ver con la actitud, que es lo que creo que es importante de capturar y trasladar en la conversación que tenemos hoy, que se hace de la humildad, de la ambición, la confianza. Creo que es muy importante, ¿no? Quizá durante muchos años pues, nos faltaba, pero yo creo que hoy ya no. Jordi, vosotros, cuando ya decidisteis, digamos, saltar por encima, ¿no?, de las barreras que os habían puesto, ¿eso cómo ha afectado, cómo ha mejorado vuestra posición en el mercado británico y qué posibilidades nuevas os ha abierto? Pues mira, nosotros dividimos el resultado, el éxito en tres fases, ¿no? Hemos conseguido como tres, no sé si decirlo, premios, reconocimientos o posiciones ventajosas. La primera es que
el activar una estructura ahí y poder hacer este juego de importación-exportación sin acarrear inconvenientes a los clientes nos permitió mantener un volumen de negocio que ya teníamos y que es lo que estaba en riesgo, que de hecho es uno de los factores que nos hizo tomar la decisión, oye, esto no es un residual, es un mercado importante, por lo tanto ni nos planteamos no abordarlo. Por lo tanto mantuvimos este mercado y además reforzamos absolutamente la relación con nuestros clientes británicos, una relación que ya llevábamos 20-25 años con ellos, pero imaginaos que además de estos 20-25 años, cuando llega el momento de la verdad, no les dejas, ¿no? Imaginad qué fortalecimiento de esta relación que conseguimos, ¿no? En un segundo nivel, y por eso os contaba antes que aparte de productos cárnicos en Noel hacemos muchas otras cosas a nivel de alimentación, esa confianza, los clientes decían, oye, sé que haces cremas de verduras, sé que haces gazpachos, sé que haces croquetas, me fío de ti porque llevamos 20 años trabajando juntos, sé que eres un referente en calidad, en seguridad alimentaria, en servicio. Estoy buscando, sabéis que Reino Unido están digamos, fascinados, no sé, Gonzalo, tú estás ahí locos por la gastronomía española, ¿no? Pues oye, aparte de productos de charcutería, gazpacho es un must, ¿no? en la gastronomía española. ¿Sois capaces de servirnos gazpachos, croquetas? Por supuesto. Por lo tanto, lo que conseguimos, punto número 2, es ampliar nuestro negocio aportando a ese mercado otros productos de otras categorías que estábamos fabricando ya aquí en España y distribuyendo aquí en España. Y el tercer nivel, que para nosotros ya es el triple salto mortal o la guinda al pastel, es que con esta estructura en UK nos hemos seguramente posicionado en una situación más ventajosa respecto a otros players, ¿no? que exportan ahí. Y los clientes británicos pues, nos decían, ¿y tú tienes arroz, puedes producir arroz o puedes producir aceite? Les decíamos, hombre, no llegamos a tanto, ¿no? No somos tan versátiles, ¿no? No llegamos a tanto. Y nos decían, oye, pero yo me fío de ti y quiero que tú seas mis ojos en España, mi desarrollador en España y que seas mi prescriptor de gastronomía española en nuestros lineales. A día de hoy hemos desarrollado un proyecto que llamamos Noel Sourcing. Somos un trader de productos de alimentación españoles que facilita la entrada a otras marcas y a otras empresas al Reino Unido, pero no somos un trader convencional. Con el conocimiento profundo que tenemos del mercado, con la relación de hiperconfianza que tenemos con los clientes, escuchamos sus demandas, seleccionamos proveedores en España que pueden no tener nada que ver con nuestro digamos, campo de actuación y les acompañamos en todo el proceso de entender el mercado, de desarrollar o adaptar sus portfolios o sus productos a las necesidades de ese mercado, a entender cuál es el mindset de los clientes británicos, que puede no ser el mismo de los de otros mercados donde operan, y es que además les acompañamos a presentar las propuestas on-site para prescribirlas. Y ahí tenemos casos de éxito que a través nuestro y de un desarrollo conjunto, pues empresas como Nomen, como La Menorquina en helados, como... Tenía anotados aquí, me fallará la memoria. Ya nos vale porque... Sí, os vale, ¿no? Este ejemplo me parece fascinante. Acaulat, ahora no... Creo que ilustra tantas cosas que son muy particulares de trabajar en la internacionalización, que por supuesto las empresas conocéis muy bien porque tenéis que competir y la competencia es esencial, es una fuerza fundamental para mejorar. Pero cuando está uno vendiendo en otro mercado... está compitiendo también como país y hay muchos intangibles en el plan de alto impacto de ICEX. Uno de los elementos que se destacan es la importancia de la inversión y la inversión en intangibles. Y cuando nosotros trabajamos fuera y lo que vemos es que, por supuesto, en nuestro caso es muy obvio que tenemos que trabajar para todas las empresas y que hay activos que son de todos y que tenemos que invertir todos y que nos beneficiamos todos, ¿no? Pero esto es un ejemplo, yo creo, clarísimo en cómo la cooperación empresarial puede llevarnos mucho más lejos, ¿no? y que algunas de las empresas que tenéis una posición, que tenéis la relación con los clientes, cómo podéis, además, por supuesto, dentro de vuestro negocio, incluir a otras, ¿no? Porque hay barreras que son fijas, hay costes fijos y por tanto yo creo que es un ejemplo muy interesante para nuestro trabajo allí, pero que creo muy interesante para nuestro trabajo en otros mercados. Y quería preguntaros también, Javier e Inma, por
cómo es de importante la cooperación empresarial en esa capacidad de mejorar, en esa aventura de la internacionalización, ¿no? que es tan dura, pero que la verdad, claro, cuando ya se van alcanzando posiciones, cuando ya tienes acreditada tu calidad, tus clientes, al final es importante porque para nuevos objetivos, ¿no? y nuevas etapas es muy importante trabajar también con otras empresas, ¿no? ¿Cómo ha sido esto para Camporfrío, Javier? Fíjate, pues es cierto, ¿no? Fuera de España y parece como más evidente que sumamos fuerzas, ¿no? Porque te enfrentas a los mismos retos y muchas veces hasta competidores directos encuentras vías de coordinación y colaboración muy francas, ¿no? En España eso ha cambiado mucho. Antes no era tan evidente, pero estamos viendo que en toda la cadena de valor hay cada vez más colaboración. Vemos que los activos que teníamos para las necesidades del consumidor no todos valen y no podemos generar recursos para ir todos individualmente a afrontar muchos de los retos. Retos de todo tipo, de conveniencia, de sostenibilidad. Entonces, sí que estamos viendo, incluidos los ecosistemas de innovación, una proliferación de colaboraciones entre empresas como nunca. Y yo animo, luego en alguno de los paneles posteriores he visto que está alguna de las empresas. Nosotros tenemos una plataforma de innovación abierta, Tastech, a nivel global, donde empezamos a ver a nivel multinacional cómo pymes y grandes empresas están encontrando oportunidades tremendas, ¿no? Entonces, a nivel internacional, a nivel local, vemos muchísima colaboración. Nosotros, por ejemplo, por dar también otro ejemplo nuestro, en el canal de hostelería, que para nosotros es muy importante, prácticamente ahí el 30% de lo que ya estamos vendiendo son colaboraciones con otras empresas. Tenemos un modelo de One Stop Shop donde intentamos, con una llegada al mercado muy fuerte, incorporar también en el tubo otro tipo de productos, ¿no? Y por último, y esto es más también, lo conecto con el tema de cuando tenemos grandes problemas, ¿no? Antes desarrollábamos el tema del incendio. Es muy interesante también cómo esa generosidad que tú en un momento dado recibes, luego intentas volcarla al sistema. Cada vez que ha habido, sobre todo en industria agroalimentaria, pero incluso en otros sectores, algún incendio, etcétera, funciona luego muy rápido el teléfono de, oye, quiero hablar con tal o ya déjame el teléfono de tal para ver cómo hicieron esas primeras horas, ¿no? Entonces, esa colaboración y generosidad, vamos, yo he percibido en los últimos años que ha ido un cambio abismal. Inma, en vuestro caso, tú eres muy autorizada para hablar de cooperación empresarial, dado que eres una experta, una de las mayores expertas que hay en España de competencia. Ahora, desde Renfe, por supuesto, siempre respetando o sabiendo que la competencia es lo que nos anima y es en gran medida, porque salir fuera es competencia a muy gran escala, ¿no? Es esa fuerza de mejorar y de ir a mercados donde tienes que competir con los mejores, ¿no? Y eso es lo que nos hace mejores. O sea, por eso es tan importante y sobre todo en estos tiempos en los que de repente vuelven a tomar fuerza ideas que creíamos ya enterradas, ¿no? Y que llevan al empobrecimiento, el encerrarse, el tratar de proteger y de cerrar la economía, ¿no? Por eso es tan importante la apertura y la competencia, pero dentro de eso combinarlo con las relaciones con las empresas, con otras empresas y con distintas formas de cooperación empresarial es esencial. En el caso de vuestra salida al exterior, ¿qué importancia tiene la cooperación empresarial, ¿no? La relación con otras empresas? Es crítica, en tres dimensiones además. Por una parte, porque como fuera hace mucho frío, cuando sales siempre te apoyas en los que ya han llegado antes y a su vez tú apoyas a los que van a salir. O sea, si nos metemos en un proyecto en el exterior, luego vamos a tratar de tirar de empresa española. En Renfe pesa mucho ese efecto arrastre. Somos empresa pública y nos creemos esta labor de tirar. Además, tenemos a TrendLab, la incubadora de startups, y esperamos poder ayudarlas también, no solo en la aventura nacional, sino en la internacionalización. La segunda dimensión es socios locales. No puedes ir por ahí fuera sin apoyarte en buenos socios locales y, como tú decías, Jordi, tener unas relaciones colaborativas con las empresas a donde llegas, ya sea como partner o sea como cliente. Y la tercera dimensión, que esa está menos explorada, pero nos la tenemos que hacer ver en Europa, en sectores por lo menos como el nuestro, es que la competencia ahí fuera es feroz,
tenemos potencias como China, que son los ahora mismo número 1 del mundo en alta velocidad y además diferenciándose de los demás cada vez más y a gran ritmo. Y si entre empresas europeas no nos compenetramos para competir en mercados exteriores y en particular en Asia, probablemente lo vamos a pasar muy mal. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de que sé que es difícil, pero de Unión Europea de verdad y tratar de ir juntos a terceros mercados donde si no vamos o vamos a tener oportunidades más débiles. Dependiendo del mercado y del producto, la escala es distinta, pero efectivamente, también se comentaba en la apertura esta mañana, la escala europea en algunos negocios que son globales y donde hay pocas empresas, ¿no? Y la escala es fundamental. Eso mismo que estamos hablando de España en mercados europeos, hay que elevarlo. Jordi, ¿cómo ha cambiado el caso del Brexit, pero en general, digamos, toda vuestra salida al exterior y sobre todo estos casos que comentamos, ¿no? En el que de repente sufres una amenaza exógena y que te hace cambiar? ¿Cómo ha cambiado la empresa? Sois una empresa familiar. ¿Habéis cambiado la organización? O sea, por ejemplo, este caso del Reino Unido os ha hecho reflexionar sobre cómo hacer crecer vuestro negocio en otros mercados, digamos, no de la Unión Europea. Bueno, quizá diría que es un punto excepcional, no lo he dicho al principio, pero nosotros ya estamos exportando a 66 países de todo el mundo, por lo tanto, aparte de conocimiento de mercado, tenemos, en este caso de UK, tenemos conocimiento de lo que es exportar en países terceros, es decir, esto lo tenemos y este es un caso muy particular. Es un caso muy particular porque ese mercado también hemos detectado a través de la relación de los clientes que valoran mucho tener estructura, digamos, que pise el terreno, sobre todo la parte comercial y la parte de desarrollo de producto y de calidad. Y además, y a veces esto nos ha sorprendido, ¿no? Si las personas que están allí están alineados culturalmente, incluso idiomáticamente, ahora evidentemente quien más quien menos puede trabajar en inglés, no hay problema, pero valoran la natividad de los contactos, nos hemos dado cuenta de esto, por lo tanto nuestro equipo de UK es autóctono y ha sido una de las variables que nos ha hecho pues construir ahí y del modo que los hemos enfocado. En otros países, en estos momentos no se está dando porque la casuística es relativamente diferente, los volúmenes son más pequeños, por lo tanto seguramente no compensaría enfocarlo así. Pero bueno, sí que lo que nos ha hecho... Nosotros siempre decimos que el mercado británico, por exigencia, por ansiedad de innovación en productos, nos ha hecho pasar de pantalla como compañía a todos los niveles. Lo he apuntado al principio, a nivel de seguridad, calidad e innovación. 25 años nos hemos situado a nivel top y este mercado ha tenido una influencia brutal en todo esto. Lo que hemos ganado ahora con esta estructura ahí y abordando este caso es que toda la compañía, o sea, todas las personas que trabajan en la compañía ya tienen plena conciencia de que están en una compañía evidentemente familiar española, pero que es prácticamente una multinacional, una compañía totalmente internacional. O sea, no ha hecho falta ninguna campaña interna de uno de nuestros valores. No, simplemente, como todo el mundo, quien más quien menos, ha visto implicado en el proyecto, desde operarios de producción, imaginaos, planificación de la demanda, customer service, marketing, todos, y ha quedado clarísimo que no es una empresa que mira afuera y no se quedan solo en palabras en la cena de Navidad, que digo yo, que vendemos en tantos países. No, toda la empresa está viviendo esta presencia internacional y esta actividad internacional. Gracias Jordi. Has comentado, Javier, y lo ha comentado también Inma, la innovación abierta, ¿no? Que es otro elemento muy interesante. El otro día que hicimos una jornada de capital riesgo en Londres, se comentaron los datos que en términos del tamaño de la implicación de las empresas más grandes en la innovación y en el desarrollo de nuevas empresas, España era uno de los sitios donde era comparativamente mayor la parte de la inversión en capital riesgo que venía de empresas. Vamos a acabar la discusión pensando en las nuevas empresas, ¿no? Vosotros sois las tres empresas ya con vuestros años, ¿no? Con vuestras experiencias, por supuesto, como en la vida, ¿no? Todas estas experiencias pues, nos hacen aprender, crecer, pero luego hay
hay que trasladarlas, ¿no? Y para que esto pueda alimentar a las nuevas generaciones de empresas, a las startups, a las empresas que empiezan ahora a abordar la internacionalización, es muy importante que podamos transmitirles, ¿no? Esa experiencia. Si ahora en el auditorio hay empresas que están empezando a afrontar la internacionalización o que están afrontando una situación complicada, ¿no? Antes estaba hablando con una persona de una empresa de Valencia, ¿no? Afectada por la DANA y que están diciendo vamos a venirnos arriba con esta situación, ¿no? ¿Qué les diríais? O sea, ¿qué creéis que es lo más importante para hacer una empresa fuerte, ¿no? Y que en ese proceso de crecimiento tenga la capacidad, como lo habéis tenido vosotros, de superar las dificultades y hacerse mejor? Mira, yo recojo la pregunta y construyo, Inma, sobre lo que decías antes de entrenar. O sea, protocolos de crisis, esto te tiene que pillar entrenado, ¿eh? No dejar casi nada a la improvisación. Ya el momento te va a tocar improvisar. Entonces yo sí que diría que siempre muy actualizado, el equipo muy entrenado, mucho simulacro y mucho protocolo. Práctico, no teórico, práctico. Sí, sí, sí. Y luego, cuando lleguen los momentos, pues ser también coherente con tus valores, ¿no? Antes, en mi caso, hablábamos de responsabilidad, compromiso, hablábamos de foco en el mercado. Y luego también en ese momento un buen equilibrio entre serenidad en las decisiones importantes y agilidad a la hora de actuar, ¿no? Para mí esos serían algunos de los aprendizajes de estos años. Fenomenal, muchas gracias, Javier. Inma, ¿qué le dirías tú a la empresa que va a tener que afrontar estas situaciones? Que va a tener que internacionalizarse, que sepa que va a tener problemas seguro por el camino, que es una cuestión de estar preparado, efectivamente, de valorar los riesgos, de tener planes de mitigación. Siempre va a haber que improvisar, hay que ser flexibles, entonces hay que combinar ese talento, que es crítico, tener talento en el equipo, con la flexibilidad. Y yo creo que además en tiempos como los que tenemos ahora de incertidumbre y de riesgo, siempre hay riesgos, pero es verdad que llevamos unos años moviditos. Yo creo que los españoles nos movemos muy bien. Y yo creo que eso abre oportunidades que sabemos aprovechar nosotros mejor que otros. Sinceramente, creo que somos más resilientes y más, por ser más flexibles. Y utilizamos la creatividad de manera adaptativa y superamos las adversidades. Entonces, actitud y no venirse abajo. Muchas gracias. Jordi, ¿qué les dirías tú a esas empresas? Pues yo aquí os diría medicina preventiva, ¿no? Al final puede pasar cualquier cosa en cualquier mercado, por lo tanto, desde nuestra experiencia, empezad a trabajar ya en la construcción de relaciones de confianza con los clientes. Os ayudarán cuando pasen cosas. A nosotros ha pasado, en el caso británico, los clientes británicos son ejemplares en el acompañamiento a la hora de afrontar situaciones adversas. Lo fue con el Brexit y ahora que también es un ámbito de mi competencia en toda la gestión de la transición ecológica a la sostenibilidad. Los clientes nos exigen, pero si la relación de confianza es buena, te acompañan. Es decir, oye, no, tienes tal fecha, tienes que cumplir esto, ya te apañarás. En nosotros, tanto con el Brexit como con toda la transición sostenible, lo estamos viviendo. Esto os va a dar conocimiento profundo de mercados, ya lo he dicho antes, y de partners ahí. Y cuando llegue el momento, supongo que también tendréis que ponderar el peso del mercado y cuánto os implica a nivel de negocio, pero os va a ser mucho más fácil, y ahí también estiro del comentario de Inma, de ser creativos en mayor o menor medida, pero sacar la solución, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que en esta última ronda queda muy claro que es muy importante la cultura de la empresa y eso desde el primer momento hay que cuidarlo, ¿no? Y alimentarlo, porque efectivamente irá cambiando, ¿no? Se irá enriqueciendo con la experiencia, pero eso es lo que permite, digamos, aunar a toda la organización, y no solo los trabajadores de la empresa, sino la gente que trabaja con la empresa, los proveedores, los clientes, que son fundamentales para afrontar todas estas cuestiones, ¿no? Creo que también es muy útil vuestra reflexión respecto a la necesidad de prevenir, ¿no? Está muy bien, es verdad que salir fuera hay que ser un poco temerario para hacerlo, ¿no? Y el arrojo es muy importante,
pero hay que ser lo más profesional posible, hay que prepararse, hay que informarse, hay que asesorarse, ¿no? Y bueno, para eso, la verdad, es para lo que también nosotros, en nuestra humilde medida, tratamos de contribuir. Quiero dar las gracias a los tres. Creo que ha sido una charla que espero que haya sido de interés y a seguir aprendiendo y a seguir afrontando todas estas cosas que, por supuesto, seguiremos teniendo de todo tipo. Muchas gracias. Gracias.